Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Yo soy Iván Llamazares y me puedes encontrar en ivllamazares.com. Bien, hoy vamos a hablar acerca de calzado minimalista más en concreto, porque ya sabéis que yo soy un amante de esto de llevar los pies en un calzado que nos deje un poco más de libertad. Estamos muy acostumbrados desde hace 500.000 años a utilizar calzados muy apretados y en los últimos años ha surgido este movimiento, ¿no? Sobre todo por parte del running, gente que le gusta correr y gente que le gusta sobre todo salir con el pie un poco más libre. Yo ya he contado en numerosas ocasiones que a mí me gusta eso de utilizar sobre todo zapatillas minimalistas para mi día a día, aunque también utilizo otro tipo de zapatillas que son menos minimalistas y soy muy flexible en este sentido. Y creo que también eso es importante, porque veo muchas veces que llevamos este tema del minimalismo al extremo, de que queremos, por ejemplo, de un día para otro salir a correr descalzos o entrenar sin nada en los pies, y puede parecer una idea, la verdad, que bastante buena. Lo que pasa que, como digo, si no tenemos experiencia previa, si lo hacemos de un día para otro y si pasamos de utilizar durante 40 años un calzado más o menos apretado a utilizar unas zapatillas sin casi suela, o sencillamente el pie al descubierto, pues lo más probable es que al principio nos genere algunas que otras molestias y nos llevemos una mala impresión. Entonces, desde hace un tiempo, yo lo que vengo aconsejando es, mira, si quieres empezar con esto del minimalismo, con esto de las zapatillas con poca suela, con una suela flexible, zapatillas que dan libertad al pie, te recomiendo que empieces por unas zapatillas estilo saguaro, como las que utilizo yo, como las que tenéis en la web. Recomiendo sobre todo también de otras marcas, tenéis unas cuantas ahí, pero bueno, ya sabéis que en el apartado de material suelo recomendar las cosas que considero que mejor funcionan para la gran mayoría. Entonces, en este caso tenéis zapatillas bastante asequibles con las cuales podéis empezar a entrenar, empezar a coger sensaciones y a partir de ahí ver si os gusta la idea de entrenar o de utilizarlas más en el día a día o sencillamente preferís otro tipo de calzado, quizás más convencional, plano, un calzado también que es, por así decirlo, minimalista, pero quizás no tan flexible en ese aspecto. Considero esto importante, vuelvo a repetir, más que nada porque normalmente, aunque son una buena opción, y lo considero de verdad así, o sea, a todas las personas que conozco siempre les recomiendo entrenar con una zapatilla más o menos flexible, pues la verdad es que la falta de costumbre nos puede provocar cierta incomodidad y con ello nos llevamos una mala impresión y al principio puede que la idea pareciera súper buena, o sea, lo pensábamos y decíamos, bueno, es que ahora sí que voy a reventar el entrenamiento. Y vamos y resulta que no, resulta que al final tenemos que volver a las zapatillas antiguas porque nos resultaban más cómodas, que en cierto modo es normal, que llevamos muchos años con ellas y al principio el pie tarda en acostumbrarse a esa sensación de libertad o esa sensación de que pisas hasta un grano de arroz y lo sientes en la planta de los pies. Entonces, básicamente, lo que quería comentar en este episodio es que podemos ir haciendo la transición desde un calzado más convencional, el que llevamos utilizando desde que nos han impuesto este tipo de zapatillas en los pies desde que somos bien pequeños, a un calzado más minimalista e incluso, ¿por qué no?, entrenar descalzo. Yo, ya sabéis que, como digo, os voy contando aquí el material que voy utilizando. Sabéis que voy utilizando sobre todo para entrenar las zapatillas tipo saguaro, pero que también de vez en cuando, y por qué no decirlo, los últimos meses llevo haciendo gran parte de mis entrenamientos descalzo, o sea, simplemente con unos calcetines que tampoco son gran cosa, pero bueno, podríamos decir que con el pie completamente descalzo. Entonces, en este aspecto, considero que es una buena forma de entrenar y, sobre todo, un aspecto por el que también me preguntan bastante es, oye, Iván, pero ¿por qué entrenar descalzo? O sea, ¿por qué consideras que es una buena forma hacerlo así y no hacerlo con una zapatilla como la típica que nos venden en cualquier tienda de deportes, ¿no? Me da igual que sea Nike, Adidas o la que sea. Bueno, para mí, sencillamente, es porque con estas zapatillas tenemos muchísima más flexibilidad, estimulamos más el pie, son tremendamente maleables, o sea, como veis, son zapatillas que las podemos incluso arrugar, las podemos aplastar, las podemos dejar encogidas, o sea, son zapatillas que podemos incluso guardar en sitios muy, muy pequeños, pero son zapatillas que básicamente lo que buscan es que den cierta protección al pie, pero que el pie haga su función en el sentido de que le va a exigir más a nivel muscular, a nivel técnico, o sea, con esas zapatillas vamos a tener mucha mejor, por así decirlo, conciencia
de la postura que estamos adoptando en cada movimiento y, como digo, tenemos mucha más flexibilidad, mucha más estabilidad también del pie e incluso tenemos una mayor estimulación de este a nivel articular. Si vamos un pie muy encerrado, por ejemplo, una zapatilla muy rígida en una bota, lo más probable es que no sintamos apenas nada. O sea, pisamos piedras, pisamos cualquier cosa que haya en el suelo, pero no notamos apenas nada. Entonces, la planta del pie está como, por así decirlo, medio dormida. Y lo que suele pasar con esto es que a veces cuando hacemos ciertos ejercicios, que parece que no tiene mucha influencia el tema de los pies y demás, pero vemos que podemos llegar a adoptar malas posiciones, mala técnica, principalmente porque pensamos que no sabemos hacer ese ejercicio, pero muchas veces la base es una parte importante de esa técnica que estamos realizando. Entonces, hacer una técnica en la cual el pie se encuentra completamente libre y siente el terreno en el cual está apoyado, nos otorga mucha más estabilidad y, por ejemplo, vamos a hacer una sentadilla y no languidecemos ahí, no nos movemos de lado o no tenemos esa inestabilidad, que vuelvo a repetir, al principio puede que sí, puede que nos sintamos un poco raros, un poco incómodos, pero según van pasando las semanas y los meses, normalmente la mayor parte de personas que me llegan me dicen que están mucho más cómodas entrenando descalzos o con zapatillas de este tipo que no con las típicas zapatillas de antes, las típicas zapatillas que tienen incluso bastante suela y que no sentían apenas nada. O sea, son zapatillas muy cómodas, no lo vamos a negar, pero en el momento que nos acostumbramos a zapatillas de este tipo, la comodidad aumenta muchísimo más y de hecho nos colocamos una zapatilla de las antiguas y lo notamos enseguida. O sea, vemos que estamos mucho más a gusto con las zapatillas minimalistas y que nos dan más libertad. Ahora bien, esto también tiene su punto, como digo, más o menos negativo, en el sentido de que hay personas a las cuales no les resulta cómodo este tipo de calzado por más que lo intentan. Es un porcentaje bajo, pero yo considero que también hay que tenerlo en cuenta y no ser tan talibán de decir, no, es que mira, tienes que tener los pies libres, tienes que tener un calzado de este tipo o entrenar descalzo porque si no lo estás haciendo mal. Y no lo estás haciendo mal. O sea, sencillamente es una opción bastante aconsejable. Vuelvo a repetir que para mí es de las mejores opciones, pero no significa que no puedas entrenar de otra forma. Y lo digo porque continuamente veo publicaciones de este tipo. O sea, de que si no entrenas con unas zapatillas minimalistas, lo estás haciendo mal. Bueno, pues vale, sí, en la mayor parte de personas les sienta mejor una zapatilla de este tipo. ¿Qué pasa? Que nos encontramos a veces con esa situación de ese 1%, 5% o 10%, me lo invento, en el cual se ponen unas zapatillas así, pasa una semana, pasan 2, pasan 3 y no les gusta la sensación. Pues mira, oye, prefiero que entrenes, prefiero que utilices tus zapatillas antiguas, me da igual la marca que sea, me da igual cómo sean, pero utilízalas y entrena, prefiero eso que no, que estés a disgusto y que cada vez que pienses que tienes que ir al entrenamiento, pues ya estés pensando en que te tienes que poner esas zapatillas y que no te gustan nada y no te son cómodas. Entonces, yo en este aspecto, yo también tengo unas zapatillas de haltero, las típicas de powerlifting, de halterofilia, las cuales las utilizo muy de vez en cuando para hacer sentadillas, porque en su día eran zapatillas que, o sea, tenía muchas ganas de comprarlas y cuando las compré, o sea, las di muchísima caña. Ahora es cierto que entreno, como digo, más con este tipo de calzado, más descalzo, y me encuentro muy cómodo, me encuentro mucho más cómodo que con este tipo de zapatillas, pero tenéis que saber que las zapatillas de haltero tienen cierto taco, un taco bastante duro, y nos permite hacer una sentadilla un poco más vertical, ¿vale? Para personas que tengan ciertos problemas de dorsiflexión, les viene muy bien. Es cierto que el problema habría que atajarlo de otra manera, trabajar más la movilidad, pero aún así hay ciertos casos en los cuales, o bien por palancas o bien por morfología, bueno, pues no podemos hacer una sentadilla más o menos vertical. Y con unas zapatillas de este tipo, dependiendo de la marca que sean, pues tenemos más o menos elevación del talón. Entonces, ¿se pueden utilizar unas zapatillas así y entrenar bien? Por supuesto que sí. De hecho, si veis los halterófilos, no utilizan zapatillas minimalistas, utilizan zapatillas de este tipo. Así que bueno, no hay que ser tan radical en ese aspecto. O sea, considero que se puede entrenar bien de muchas formas, que las zapatillas minimalistas son una gran opción, que entrenar descalzo, por supuesto, es una buenísima opción, es como yo lo hago, y que de vez en cuando puedes utilizar una zapatilla de este tipo también, aunque tengas el pie más apretujado, y que te va a permitir sacar también buenos entrenamientos. Entonces, es una mezcla de todo, es una mezcla de sensaciones, hay que ver un poco lo que nos viene bien a cada uno de nosotros y lo que más nos gusta. Y si a ti te gusta entrenar con unas zapatillas en concreto que tienes ahí desde hace 1000 años y que son las que más utilizas porque te son súper cómodas, es mejor que lo hagas así que no que te compres el último modelo de zapatillas minimalistas y termines por odiar ese entrenamiento, por odiar esa actividad, porque te sientes incómodo, incómoda con ese calzado. Así que bueno, esa es mi opinión con respecto a esto.
Soy muy defensor de las zapatillas minimalistas, pero también hay que ser flexible y hay que entender que no a todas las personas les puede gustar esta opción. Así que bueno, si queréis para otro día me extiendo más, pero hoy creo que he dejado bastante clara mi opinión acerca de entrenar descalzo. Ya sabéis que también me encontráis en ivllamazares.com o en Instagram, en @ivllamazares, y ahí encontráis bastante más contenido de este tipo. Así que nada más por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Por cierto, si te ha gustado, puedes dejar las 5 estrellas en Spotify, justo debajo de la carátula del podcast, y así también me ayudas un montón a que cada semana siga subiendo y siga grabando episodios de este tipo, hablando de este tipo de cosas. Así que nada más, nos escuchamos en el siguiente.